Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en otro desayuno de CEDE. Gracias a todos, gracias a nuestro ponente, a Tobías Martínez, por acompañarnos hoy aquí y tener esta animada charla que tendremos después para ver un poco por dónde discurren todo el tema de Cellnex y el futuro de las telecomunicaciones. Pero muchas gracias también al embajador de Italia que hoy nos acompaña y a la vicepresidenta Elena Salgado. Muchísimas gracias por estar hoy también con nosotros, a todos vosotros y a nuestro patrocinador, a su vez también, que nos acompaña y nos ayuda a hacer posibles estos desayunos. Sabéis que hemos evolucionado en CEDE y hemos cambiado el formato de los desayunos, hemos suprimido la mesa por más un coloquio y le hemos pedido a César Ranz, he visto que estaba anunciado Marcelino Armenter, pero por temas del directo no ha llegado, llegará, esperemos, en breve, pero nos hemos pedido a nuestro vicepresidente de la Fundación CEDE, a César Ranz, que haga la presentación. César. Muy bien, bueno, pues voy a dejar a un lado mi creatividad personal, porque ya que Marcelino Armenter ha tenido un problema con el vuelo y no ha llegado a tiempo, pero yo creo que es de ley el que yo lea precisamente el tema. Así que me mimetizo en Marcelino y, si me permitís... ¿Ya? Vale. Así que, bueno, me habéis oído antes, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Pau, bienvenido. Y bienvenido tú también, porque vas a darnos una, yo creo que lección magistral. Pero bueno, lo que Marcelino quería expresar es que se puede presentar al próximo ponente de los desayunos de CEDE, pero claramente él lo hacía desde un ámbito o desde un carácter muy personal. Presentar a Tobías es presentar en buena medida a un compañero de viaje, alguien con quien profesionalmente, aunque sea en parte, venimos compartiendo proyecto profesional y empresarial desde hace más de 15 años. Le conocí cuando Salvador Alemany y Luis Deulofeu, en aquel entonces los dos en Acesa, le invitaron a sumarse al proyecto de impulsar y desarrollar lo que con los años acabaría siendo la división de infraestructuras y telecomunicaciones de Abertis. Tobías siempre explica el punto de incredulidad con la que recibió aquella oferta profesional por parte de un concesionario de autopistas. ¿Cómo era posible que un gestor de autopistas pensara en las telecomunicaciones como un ámbito en el que crecer y en el que fuera coherente con el objeto social? La respuesta y el denominador común estaban en que hablábamos de infraestructuras, ¿de acuerdo? Muy probablemente fue precisamente ese factor disruptivo del modelo, junto a la confianza que le merecían quienes se lo proponían, lo que hizo que Tobías lo percibiera como un reto que valía la pena explorar. Por él, que tenía y por el que tenía sentido apostar. Así pues, desde el momento en que Tobías asumió allá por el año 2000 las riendas de Acesa Telecom, que iba a integrarse en Tradia, la operadora de transportes de señal de radio y televisión de la Generalitat, nuestra relación ha sido continua. Ya en aquel momento, cuando se siembra la semilla de este viaje de transformación del día de hoy, nos habla Tobías de la mano de Pau. El modo en que Tobías lleva aquel proyecto, entonces embrionario y absolutamente incierto, confirma una característica de su perfil y personalidad sin el cual es imposible entender lo que hoy es Cellnex. Tobías es, por encima de todo, un emprendedor. Es algo inscrito en su ADN personal. Lo fue ya desde los años de la universidad, en la Politécnica de Cataluña. Allí, joven, muy joven, y sin tan solo esperar a finalizar la ingeniería de telecomunicaciones, se contagia el virus del garaje del Silicon Valley y con unos pocos socios crea la empresa de sistemas de información DataPro, en la que, partiendo desde cero, aprende prácticamente todo lo que hay que aprender y saber para manejar el mundo de la empresa. Levantar financiación cuando muchos en aquel entonces no sabían o no sabíamos lo que era una ronda de financiación, ganar clientes y, lo más importante, retenerlos cuando con ellos el vínculo de partenariado y proyecto compartido a largo plazo. Esto es un tipo de relación para el que, más que una divisa, y que está en base a lo que hay el modelo de negocio de Cellnex. También gestionar la cuenta de resultados con realismo y con rigor, asegurar el circulante, los cobros y los pagos. Gestionar equipos, liderándolos y creciendo con ellos, aprendiendo desde la base de la pirámide de fundamentales por los que debe regirse cualquier proyecto empresarial con independencia de su dimensión. Apostando, en definitiva, por una cultura industrial que impregne los proyectos industriales en el sentido de
de visión de luces largas, compromiso con el largo plazo, con la sostenibilidad de los modelos de negocio y con ello de la creación de valor para todos los grupos de interés, empezando siempre por los clientes y los propios colaboradores, sin olvidar evidentemente a los accionistas, como está quedando demostrado en el desarrollo y crecimiento de Cellnex. Esta actitud y perfil de emprendedor nato resulta del hecho de un espíritu poco o nada conformista. Tobías es ambicioso, tenaz, con un grado de tozudez, que no de obstinación, imprescindibles si uno ve una visión y una misión clara, si uno cuenta con la certidumbre del camino que quiere recorrer. Quizás este carácter tenaz y resiliente sea resultado de la etapa en la que había jugado al baloncesto y en la que coincidió y consolidó amistad con Solozábal y San Epifanio, Epi. Nombres históricos del baloncesto español. Si hay un deporte resiliente en el que nunca un partido se puede dar por perdido, ese es el básquet. Y es evidente que viendo a Tobías impregna de carácter. Tú jugabas de base, ¿no? Lo digo por la estatura. Sí, sí, sí. Que eres alto, pero no para ser un pívot. Entiendo que serías... muy bien. Esta actitud emprendedora le ha trasladado también a un modelo de liderazgo como directivo. Transforma a sus directivos y colaboradores más cercanos en intraemprendedores. El paradigma de ello lo tenemos en la eclosión del proyecto de Cellnex, un proyecto profundamente transformacional de la antigua Abertis Telecom, hasta lo que Cellnex empezó a ser 4 años atrás. Un ejemplo de refundación en el que Tobías lidera a un grupo de directivos y a un equipo que gestiona la migración en un legacy business con su dinámica propia, a una compañía con una cierta componente cultural de startup. La verdad es que en los 4 años pasados, desde la salida a bolsa en mayo del 2015, Cellnex sería un ejemplo de lo que hoy se conoce como un scale-up company, empresas que en 3-4 ejercicios consecutivos crecen a doble dígito, protagonizando saltos de escala. ¿Qué si no es lo que se ha hecho en Cellnex? Precisamente eso. Acabo y les dejo con el diálogo con nuestro moderador y con Tobías y el coloquio posterior con todos ustedes. Saben que en las mesas hay papelitos para hacer las preguntas correspondientes. Les dejo con un directivo que combina liderazgo y visión muy clara con los objetivos que persigue, que lo hace con una actitud de escucha, que no evita la discusión y el debate abiertos, pero que también es consciente de su rol como primer ejecutivo, asumiéndolo, sabiendo que es a él a quien corresponde la carga última de la decisión. Tobías, muchas gracias por aceptar la invitación de CEDE en este desayuno. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias César, gracias Tobías, y vamos a empezar el coloquio. Como sabéis, hacemos un coloquio interactivo o participativo, ¿no?, que se llama, con lo cual vais cogiendo las tarjetas, vais haciendo preguntas, las entregáis a las azafatas y las vamos intercalando en el diálogo. Pues vamos a hablar de esta startup, ¿no?, de lo que os gusta hablar como de esta startup que es Cellnex, ¿no? ¿Cuándo se crea? ¿Por qué se crea? Que estabais en Abertis en aquel momento y decidís pues escindir, ¿no?, y crear este negocio. ¿Por qué esta decisión, ¿no? ¿Por qué se da este paso? ¿Y había otras opciones? O sea, lo comparas el tema Cellnex con las autopistas también, que tenía mucha lógica que estuviera. Explícanos un poco los inicios para entender. Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, señor embajador, Elena. Amigos y amigas que nos acompañáis, bueno, un placer estar hoy aquí con todos vosotros y hablar un poco de nuestra experiencia en Cellnex. Nosotros, como muy bien se ha dicho en la introducción, pues yo me incorporé en el año 2000 en Acesa y me tuvieron que explicar 3 veces el proyecto porque me sorprendió que un operador de infraestructuras viarias, vamos a decirlo así, pues se interesase por una diversificación en las infraestructuras de telecomunicaciones. Pero una cosa que no se dice, pues me decidí por 2 motivos. Una, por las personas, ¿no? Las personas que me contaban ese proyecto pues me convencieron, y segundo, el balance de la compañía me acabó de convencer y dije, bueno, si hay que desarrollar infraestructuras hay balance y se puede desarrollar un proyecto. Nosotros hemos hecho un camino desde el año 2000 que nos ha ayudado a desarrollar la compañía, a tener una presencia en toda España desde el año 2003, cuando adquirimos Retevisión, luego en el año 2007
no se menciona, pero fuimos el primer accionista de Eutelsat, el tercer operador de satélites del mundo, otra infraestructura de telecomunicaciones, como lo expliqué yo en el Consejo, pero con antenas a 30.000 kilómetros de altura. Entonces hemos entrado en muchas actividades de infraestructuras de telecomunicaciones, o sea, hemos hecho, yo diría, hemos cubierto una etapa, hemos hecho una fase de aprendizaje, de gestión en este mundo, y cuando nos llega la oportunidad nos coge pues habiendo trabajado y habiendo estudiado, ¿no? En el año 2014 éramos una división, una rama de actividad de Abertis, del grupo Abertis. Y nosotros ya veníamos pues, observando qué ocurría en el mundo anglosajón con las infraestructuras. Veíamos que las infraestructuras no eran propiedad de los operadores de telecomunicaciones, sino que eran propiedad de empresas que actuaban en el sector y que proveían de esas infraestructuras, de ese acceso a todos los operadores. Por tanto, pues había un mayor grado de cooperación, de mutualización de las infraestructuras. Cuando tenían que abordar una inversión nueva también lo hacían de una forma mucho más cooperativa, a través siempre de estas empresas que eran, si me lo permitís, pues agentes neutros, agentes que actuaban en el mercado pues de una forma, digamos, no discriminatoria, transparente, y que por tanto ofrecían el mismo servicio a todos los operadores. En el año 2014 también empezamos a observar que en Europa el mercado de las telecomunicaciones iba madurando rápidamente, que era deflacionista, por tanto que cada vez los precios caían más y por tanto los ingresos en el sector de las telecomunicaciones caían. Sin embargo, los costes y las inversiones pues seguían creciendo, sobre todo las inversiones, las nuevas olas tecnológicas, la tercera generación, la cuarta, ahora la quinta, y por tanto cada vez se sufría más en términos de flujos de caja. Y pensamos que podía ser el momento de lanzar un proyecto a nivel europeo, no en un país o en otro, sino en toda Europa, donde pudiésemos construir una compañía que fuese una plataforma de infraestructuras que pudiese prestar este servicio de reutilización de las infraestructuras existentes y de maximizar el uso ya de las nuevas infraestructuras. O sea, esta es la idea básica, ¿no? Para que os hagáis una idea, hicimos nuestros estudios de mercado. Estamos hablando de que en Europa hay unas 400.000 infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas. Estamos hablando fundamentalmente de estas torres que podéis encontrar muy poco glamurosas en muchos sitios de Europa y del mundo. Estamos hablando de este tipo de infraestructuras inalámbricas, siempre asociados a lo que llamábamos la telefonía móvil. Hoy ya no diferenciamos tanto entre telefonía móvil y fija, pero siempre ligados al concepto de la movilidad. De esas 400.000 torres, para que os hagáis una idea, comparado con los Estados Unidos, son unos 350.000 en Estados Unidos, en Europa hay 50 operadores, en Estados Unidos hay 4. Dejando al margen las dinámicas del mercado norteamericano, donde las tarifas son muchísimo más altas que en Europa, vimos que había una oportunidad de racionalizar en parte esas 400.000 torres. El que pudiésemos nosotros adquirirlas liberaba de miles y miles de millones de euros de inmovilizado que tenían los operadores y que aún tienen en Europa, y por tanto es un dinero que puede ponerse a trabajar directamente en el negocio y no está inmovilizado en torres. ¿Por qué liberar ese capital de las torres? Porque hoy en Europa la cobertura, lo que es el concepto de cobertura, ya no es un factor de aprecio para el consumidor. Un abonado, y estoy generalizando, siempre hay excepciones, un abonado de un operador de telecomunicaciones no lo hace en términos de que la cobertura sea un factor clave. Hoy en día casi todos los operadores tienen una cobertura equivalente o similar. No quiere decir que el rendimiento de la red sea el mismo. Pero estamos hablando de cobertura. Una cuestión es la cobertura y otra cosa es la capacidad de la red. Hay operadores pues, que tienen mejor rendimiento de su red en determinadas zonas, por tanto mayor ancho de banda. Pero en términos de cobertura no tenía sentido. Entonces, en Europa, de esas 400.000 torres, pues aproximadamente un 25%, por decir algo, están duplicadas. Si vosotros pasáis por las carreteras de España o de Francia o de Italia, del país que queráis, o vais por
por la ciudad y miráis las azoteas, es una deformación profesional, hay que tener cuidado porque si estás conduciendo no lo hagáis. Pero yo ya voy siempre mirando por arriba y se ven muchas veces en la misma azotea pues 2 antenas de 2 operadores distintas separadas 5 metros. O si vas por una carretera puedes ver 3 torres de telecomunicaciones separadas por 10 metros. ¿Por qué? Porque el segundo que llegó, cuando tuvo que desplegar la red, pues vio que el primero la había puesto allí, pues seguro que hay energía eléctrica y seguro que es un buen sitio, entonces se ponía al lado. Y cuando llegó el tercero se puso donde estaba el primero y el segundo. No hay ninguna otra ciencia aparte de la que os estoy contando. El hecho es que al final tenemos 3 torres de telecomunicaciones, una al lado de otra, separadas por 10 metros, cada una con una antena. Lo lógico sería tener una torre con 3 antenas. Bueno, pues eso es lo que estamos en parte haciendo hoy nosotros. Racionalizamos el uso de las infraestructuras existentes, reducimos los costes operativos, hay una sola torre, no hay 3 torres, reducimos el impacto medioambiental, etcétera, etcétera. Y cuando construimos una nueva infraestructura de telecomunicaciones, lo que hacemos ya es, desde el momento de su planificación, pues la compartimos con el resto. Todo esto que os estoy contando es para justificar por qué en el año 2014 damos un paso. Es porque existe una oportunidad objetiva en Europa de construir una plataforma de infraestructuras pasivas. Subrayo lo de pasivas porque nosotros no gestionamos equipamiento activo, salvo en España con otro tipo de servicios, pero están relacionados con la radio y la televisión y las redes de seguridad y emergencia. Y, por tanto, nosotros lo que somos es un agente que lo que hace es liberar dinero inmovilizado en infraestructuras, se lo damos al operador, pasa a estar en alquiler en nuestras torres y se lo ofrecemos a todos, al resto de operadores. Porque ya no existe una diferencia de huella de cobertura, ya no estás, digamos, rompiendo ninguna ventaja competitiva. Ya no existe ventaja competitiva en la cobertura. Este es el concepto. Entonces, en el 2014, para ir a tu pregunta, ¿por qué salimos a bolsa? ¿Por qué lanzamos el proyecto? Porque existe una oportunidad objetiva, 400.000 torres, de las cuales solamente un 10% estaban externalizadas, 40.000. Y en Estados Unidos nos encontrábamos que habían 350.000 y que cerca del 80% estaban externalizadas. O sea, 2 comportamientos absolutamente diferentes. En Estados Unidos la gente no invierte y no inmoviliza en hierro, invierte en su negocio. Entonces, lo que ocurre en Europa es que es un legacy, es un resultado, es una herencia de los diferentes procesos de subasta y de otorgamiento de licencias, donde a los operadores, a cada uno se les ha obligado a invertir en su propia red y se han duplicado y triplicado infraestructuras. Dicho esto, en el 2014 nosotros éramos una división de infraestructuras de telecomunicaciones en España, facturábamos unos 250 millones de euros, nadie nos pedía que hiciésemos nada, pero pensamos que había una oportunidad de mercado en Europa, se lo planteamos a Vertis, al consejero delegado del grupo, a Francisco Reynés, quedamos un día de agosto, me acuerdo del 2014, para desayunar, el desayuno acabó a las 3 de la tarde, donde le expliqué que creía que teníamos un proyecto de internacionalizar la compañía, de tener un enfoque como el que os estoy explicando y que en Europa no había nada de todo esto y que teníamos las personas, porque llevábamos 15 años trabajando en el sector de las telecomunicaciones en España y que era una buena oportunidad de lanzar un proceso. Tengo que decir que Paco siempre me ayudó, hombre, le sorprendió, no os voy a decir que el primer día lo convencí, pero digamos que pudimos trabajar, encontré una receptividad muy grande y de hecho sin él tampoco este proyecto hubiese salido adelante. Por tanto, siempre has de encontrar personas con las que puedas compartir un proyecto, lo puedas desarrollar. Total, que en el año 2015, en mayo del 2015, la compañía salía a bolsa. De aquel desayuno nos dio mucho trabajo luego, vamos a decirlo así. Y como no teníamos suficiente con la salida a bolsa, pues nos encontramos que de repente en Italia, nuestro primer mercado internacional en el año 2014, pues un operador de telecomunicaciones, Wind, decide poner a la venta 7.500 torres. Y nosotros en Italia teníamos 300. No éramos nadie y competíamos con los grandes operadores norteamericanos
que el primero, American Tower, capitaliza en bolsa 80.000 millones de dólares, para que os hagáis una idea de la dimensión de nuestros competidores en Europa, que vienen de Estados Unidos y que son operadores globales de infraestructuras, ya no solamente trabajan en Norteamérica, sino en todo el mundo. Además, todos los operadores italianos que llevaban toda la vida trabajando en Italia. Y bueno, por hacerlo breve, simplemente deciros que conseguimos ganar el proceso. Y el día 28 de marzo del 2015 cerrábamos la operación en Italia de 7.500 torres, el 7 de mayo salíamos a bolsa. O sea, en paralelo estábamos sacando a bolsa con dos grandes amigos aquí, con Juan de y con Andrés y Juan de dos importantes bancos que nos acompañaron en el proceso, y hicimos la locura, yo diría maravillosa, de sacar la compañía a bolsa, y en paralelo no sabíamos si nuestra compañía se duplicaba de tamaño antes de salir a bolsa, porque nosotros gestionábamos 7.000 torres en España y estábamos queriendo comprar 7.500 torres en Italia, cuando en Italia no éramos nadie. Aparte del amor que tenemos al país, no éramos nadie. Bueno, ¿cómo convencemos a los clientes de que vamos a ser capaces de gestionar estas 7.500 torres? No vamos a desvelar todos los secretos de cómo se hace eso, pero deciros que lo conseguimos. Era difícil porque el folleto ya no sabíamos qué reflejaba, si era una compañía que tenía 15.000 torres o 7.500 realmente, porque estábamos duplicando nuestro tamaño. Y no lo recomiendo, no lo recomiendo porque a nivel personal pues ya cuesta un esfuerzo terrible sacar la compañía a bolsa en paralelo con una operación de adquisición en un país donde no tienes una infraestructura de equipo y donde no tienes una trayectoria. Pues la verdad es que sufrimos mucho. Lo que pasa es que bueno, cuando sufres mucho y llega el éxito, pues te olvidas de todo lo que te ha costado, ¿no? Entonces, maravillosa experiencia y total que pudimos empezar sacando a bolsa la compañía explicando, mira, lo ves, hace 40 días que cerraba una transacción en Italia de 7.500 torres. De hecho, en estos últimos 4 años hay grandes hitos, ¿no? Desde que estáis cotizando en los mercados, ¿no? ¿Cuál crees que es el éxito? El éxito quizás es anticiparos a todo esto. Hoy he visto que algún periódico económico también habla de Cellnex como un valor seguro e incluso curioso y diferente, ¿no? ¿Cuál crees que es el éxito en estos últimos 4 años? Yo creo que el éxito fue identificar una oportunidad objetivamente, cuantificarla. Como os digo, estamos hablando de 400.000 torres en Europa, de tener un equipo que venía desde el año 2000, 2005, es igual, había una larga trayectoria, había un equipo humano, había un equipo directivo capaz de salir fuera de España, de irnos a hacer las cosas fuera de España. Abro paréntesis, yo siempre he encontrado magníficos profesionales en España, este complejo que a veces tenemos nacional o del sur de Europa incluso, de que los demás lo hacen mejor, pues los ingenieros italianos, españoles, franceses no tienen nada que envidiar a ningún ingeniero norteamericano, ni británico, ni de ningún sitio. Lo que creo que nos falta es esa cultura, ese espíritu emprendedor y de creernos que realmente podemos hacer algo más grande saliendo fuera. Cuando salimos a Europa realmente es mucho más difícil que en Estados Unidos, porque Europa no es un mercado único, es una suma de 28 o 20 y tantos mercados. Y por tanto no existe ese mercado único. Y aprovechando que ahora pues estamos leyendo noticias cada día de la constitución de lo que será la próxima Comisión Europea, pues decir que es muy importante que mantengamos una Europa fuerte y unida, ¿no? Que nos estamos jugando mucho, que las compañías que estamos compitiendo en Europa con compañías norteamericanas y de otros países lo notamos, y que, cierro el paréntesis si queréis publicitario, de decir mucha Europa, pero sin duda, con todos los problemas que tengamos. Dicho todo esto, para empresas como nosotros es muy, muy importante seguir trabajando en este proyecto en Europa. Entonces, nuestro foco geográfico es Europa y solo Europa, porque es un mercado que se comporta, como he dicho, si nos vamos a Latinoamérica, si nos vamos a Norteamérica o a Asia o a África, el mercado se comporta de forma distinta, ahí ya no están los mercados tan maduros, son mercados de crecimiento, pero donde hay dificultades de operación. Yo aprendí mucho en Abertis 3 cosas básicas de una infraestructura, ¿no? Uso intensivo de capital, ¿no? A veces la gente me dice, es que estáis muy endeudados. Mira, es que nosotros somos súper inversores.
somos súper inversores y en esta situación actual de deuda a un coste bajo, aún más. Antes de pedirle dinero al accionista, lo que hacemos es endeudar la compañía razonablemente, pero sí que es verdad que estiramos todo lo que podemos el balance porque somos una compañía de uso intensivo de capital. 2. Visión a largo plazo. Nosotros tenemos contratos de 20, 25 y 30 años con nuestros clientes, por tanto, hay una visión siempre a largo plazo. Si tú vas al mundo de la infraestructura y pretendes invertir a corto, es contradictorio, no funciona. Por tanto, nosotros invertimos a largo, significa visión también a largo. Tampoco voy a decir que no nos importe la cuenta de resultados del año en curso. Y tercero, visibilidad, una altísima visibilidad, por tanto, de todos nuestros flujos de caja. Somos una compañía con una gran visibilidad al mercado de todo lo que hacemos y de todos los flujos de caja y de cómo impacta eso. Y, por tanto, nosotros no hablamos tanto, si me lo permitís, de beneficio neto, por acción. Lo que hablamos es de flujo de caja libre por acción. Porque nosotros somos generadores de caja y reinvertimos. Somos un gran dinamizador de la economía directa e indirecta de puestos de trabajo en todos los países. Aceleramos la llegada de los servicios digitales. Somos una compañía transversal que afecta a toda la economía de un país. Entonces, para nosotros, Europa es el foco, Europa es nuestro terreno de juego y salvo que en otras zonas del mundo apareciesen oportunidades donde hubiese una estabilidad jurídica y legal y económica, pues no invertimos. Porque cuando tú trabajas a largo plazo necesitas estabilidad y seguridad jurídica y estabilidad y seguridad económica y política. Os definís además como un operador neutro, ¿no? Explícanos este concepto que he leído que ponéis de operador neutro. Sí, es lo que comentaba. Cuando tú tienes que prestar servicio entre diferentes operadores que entre sí son competidores, este agente que gestiona estas infraestructuras, que les tiene que acoger, vamos a decir, en su casa, que les tiene que instalar en esas infraestructuras, tiene que moverse por criterios puramente industriales, tiene que moverse por criterios puramente de mercado, de transparencia y de no discriminación. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es trasladar esa neutralidad y esa independencia desde el punto de vista de que nosotros no tenemos ningún interés, no tenemos ninguna inversión, me refiero a interés económico, no tenemos ningún conflicto económico con ninguno de nuestros clientes en el que estemos invertidos recíprocamente, en el que formen parte de ningún órgano de toma de decisiones, en el que nosotros tampoco tengamos ningún tipo de inversión en sus compañías. Me refiero ya al mundo de las telecomunicaciones, pero también al mundo de los media. No olvidemos que hay una convergencia entre el mundo de las telecomunicaciones y en algunos grupos también con parte del mundo de los contenidos. El otro día teníamos a José María Álvarez Payete, que tuvimos en tema y hablaba del cable submarino que han puesto, que se han unido, pero hablaba mucho del 5G, ¿no? De todo lo que va a suponer la revolución del 5G en el tema de telecomunicaciones. ¿Cómo está preparada Cellnex para todo este paso? Bueno, cada ola tecnológica nos anuncian siempre, estoy generalizando, más capacidad, ¿vale? Por tanto, vamos a poder hacer más cosas porque hay más capacidad. Por tanto, las redes de telecomunicaciones cada vez tienen mayor ancho de banda, sean inalámbricas o sean alámbricas. Esa capacidad hace que la cobertura de las antenas sea menor, porque como tienen mayor capacidad, se reduce el ámbito geográfico, el espacio que cubre. Es como yo siempre pongo el ejemplo de una linterna. Si una linterna abro el foco, cubro mucho, pero hay poca intensidad lumínica, hay poca capacidad. Si yo cierro el foco, cubro muy poca superficie, pero hay mucha intensidad lumínica. Esa intensidad lumínica es la capacidad. Al cerrar el foco y tener mucha capacidad, necesito muchas más linternas para cubrir la misma superficie. Pues esa es la infraestructura, son las linternas, son las antenas. Necesitas densificar, necesitas colocar muchísimas más infraestructuras para cubrir la misma superficie y aumentar la capacidad de transmisión de los datos. Eso juega a favor nuestro, o sea, la tecnología es un primer factor que juega a favor de las infraestructuras. Requiere de un mayor número de infraestructuras para cubrir el territorio, para cubrir las ciudades. Cuando hablamos, por ejemplo, de ciudades, pues ahora vamos descubriendo que tampoco podemos llenarla de
de antenas tradicionales, sino que hemos de hacerlo también con lo que llamamos las small cells, que son antenas muy pequeñitas que están mimetizadas, camufladas. Por ejemplo, en la Piazza del Duomo de Milano, uno de nuestros clientes o grandes partners es el Ayuntamiento de Milán. Como os podéis imaginar, tú no puedes plantar una torre de telecomunicaciones en medio de la Piazza del Duomo de Milano. Pues lo que utilizamos son todas las farolas urbanas como elemento, como mini torre de telecomunicaciones donde están mimetizadas las antenas. Por tanto, hay proyectos que lo que buscan es abordar cómo cubres un barrio, digamos, con un centro histórico de una ciudad. Estamos hablando de Europa. Otra vez, grandes diferencias respecto a otras zonas del mundo donde a lo mejor no tienen esa problemática. En Europa debes de cubrir Roma, y os cuento lo que es. Bueno, pues hoy tenemos una compañía especializada en este tipo de proyectos, cobertura de metros, cobertura de estadios de fútbol, cobertura de centros históricos, cobertura de centros comerciales. Los centros comerciales han descubierto que cuando entra la familia, si no hay una buena cobertura, los niños empiezan a decir, vámonos de aquí, esto es un rollo, papá, yo me quiero ir. Y como sabéis que se estudia mucho el comportamiento del consumidor, no solamente el producto, no voy a dar nombres de marcas donde nos han contratado que hay mejor cobertura dentro de los centros comerciales que fuera, donde los niños navegan tranquilamente sin molestar. Bueno, lo que quieren los centros comerciales es que no salgas, lógicamente. Todos estos son clientes que antes no teníamos. ¿Por qué? Porque esa densificación, esa mayor necesidad de infraestructuras, lleva a dar solución a edificios hoy que se construyen como rascacielos, vuelvo a decir, grandes líneas de metro. Por ejemplo, estamos finalistas en un proceso muy largo con la Autoridad del Transporte del Gran Londres. Estamos hablando, imaginaros los millones y millones de personas que se mueven cada día no solamente en lo que llamaríamos el metro, sino lo que son las distancias, la distancia regional en Londres. Bueno, la autoridad se ha dado cuenta del transporte en Londres de que no puede seguir no teniendo una red de telecomunicaciones de banda ancha. Eso ha atraído a empresas como Google y a otras para pensar en cómo presta servicios encima de una infraestructura de banda ancha. O sea, todo esto tiene un impacto indirecto y directo en compañías, en terceras compañías, que cuando encuentran una infraestructura que permite desarrollar servicios, desarrollan servicios e invierten. ¿Por qué invierten? Porque hay millones de personas, millones de potenciales consumidores y clientes de servicios. Y esta es la transformación que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué el 5G si el 4G ya nos ha interconectado a 6.000 millones de personas? Hoy podríamos decir que el mayor logro de la tecnología 4G ha sido interconectar 6.000 millones de personas. Esto ya está hecho. Entonces, el 5G, ¿por qué? Bueno, pues el 5G, ¿por qué? Porque no va destinado a interconectar 6.000 millones de personas, sino trillones de objetos. Y cuando hablamos de trillones de objetos, hablamos de robótica, de inteligencia artificial, que se mueven simultáneamente. No se trata de un vehículo, no se trata de una prueba piloto, sino de que se muevan alrededor del mundo trillones americanos de objetos simultáneamente gobernados por redes que tengan inteligencia. Por ejemplo, los robots en una cadena de montaje en una fábrica serán muy sencillos, muy baratos, porque la inteligencia estará en la red. Entonces lleva el debate de ¿y cuál es la capacidad y la fiabilidad de esa red? Bueno, pues la fiabilidad de las redes en la industria de la automoción, en cualquier industria de manufacturing, tiene que tener 5 9, estamos hablando de 99,999 de fiabilidad. Eso lleva a redes más robustas, eso lleva a distintos tipos de redes que no siempre van destinados al servicio al ciudadano, sino que van destinados a una industria. Los países, las zonas del mundo que desarrollan la tecnología 5G son las que se llevarán las inversiones de la industria si en otros países no las encuentran. Imaginaros que China o Estados Unidos fuese capaz de anticiparse respecto a Europa 2 o 3 años en cuanto a la tecnología 5G. Y lo dejo aquí. No nos lo podemos permitir otra vez. No nos lo podemos permitir y yo creo que eso, desgraciadamente, está siendo un hecho. Porque Europa no deja de ser nada más que una federación de países donde además coexisten un montón de regulaciones
que yo creo que no favorecen la competencia en ninguno de los casos. El ejemplo es que cada uno de estos países es dueño y señor de su territorio y, por tanto, en Europa, antes has dicho 50 operadores versus 4 en Estados Unidos, yo creo que en Europa hay 400 operadores, incluidos los pequeñitos. Pero bueno, grandes e importantes, efectivamente. Yo quiero hablar un poco como cliente. Antes has hablado del foco en los clientes. Yo he sido cliente. Yo he pasado mis últimos 24 años en telecomunicaciones. Tuve la suerte y la fortuna de ser empleado fundador de Airtel, que rompió un monopolio en este país, donde estuve una serie de años. Luego seguí como empleado cuando tomó el control Vodafone y ahí hubo un cambio importante. Y en los últimos 14 años he sido presidente ejecutivo de NeoSky, donde tengo que decir que llegamos a un acuerdo con estos señores para ceder las infraestructuras que teníamos y, por tanto, los operadores lo que se dieron cuenta es que precisamente las infraestructuras no son el fin último, sino que son un medio, ¿de acuerdo? Y, por tanto, el foco tenía que estar en el servicio al cliente, no en gestionar infraestructuras. Ese no es el tema, ni tecnologías. Las tecnologías vienen dadas por añadidura. Pero tengo que decir que el foco yo lo puedo acreditar, porque el foco al cliente, porque la verdad es que el trato con vosotros yo creo que fue muy profesional, muy transparente. Yo lo calificaría de excelente, aunque duro, desde luego, en la negociación. Pero yo creo que habéis tenido una trayectoria donde los clientes hemos estado claramente alineados con una vía de quitarnos precisamente cantidades ingentes de inversiones que no aportan ningún valor añadido porque tú no operas infraestructuras. Mejor que las opere un especialista y las utilizas. Y, por tanto, esa racionalización de infraestructuras yo creo que tiene sentido y más todavía. Pau acaba de mencionar que el otro día Álvarez Pallete nos contaba que por primera vez están, compartiendo infraestructuras con su, competidor, no quería decir enemigo, competidor más importante, que es América Móvil, con un trazado de fibra submarina que va a ser tremendo. Pero ahí van a compartir infraestructuras. La compartición de infraestructuras es un hecho al que te ves abocado como operador, porque esa compartición lo que hace es ponerte el foco en el servicio al cliente y, desde luego, buscar la rentabilidad por ese lado y no por la gestión de infraestructuras. Pero has dicho algo que es muy importante, que es la diferencia entre los mercados americano, europeo y asiático, China, fundamentalmente. Yo creo que la regulación no ayuda mucho. Tenemos una profusa regulación de normas que nos impiden obrar de manera bastante eficiente. El otro día Álvarez Pallete decía, es que la regulación lo que tiene que hacer es desaparecer por completo. Bueno, tampoco es eso, ¿no? Por completo es una exageración. Pero la regulación yo creo que es un cinturón que nos está apretando y que impide, sobre todo en Europa, que haya una visión absolutamente generalizada para competir con los grandes bloques que son Estados Unidos y China, que nos están ganando por la mano. Decías antes que perder 2 años en esto es crucial, y yo creo que Europa va por el camino de perder esos 2 años, por la laxitud que hay en este tema y, sobre todo, la confusión respecto a todas esas regulaciones. Pero ¿cómo ves tú personalmente la evolución del mercado de telecom en términos generales en los próximos años? Pues yo lo veo donde va a haber mucha más cooperación entre operadores. Esto que tú estás diciendo se está extendiendo, se está generalizando en Italia, se está generalizando en España, en otros países, en el Reino Unido ya llevan años donde hay empresas, incluso han constituido empresas donde se coopera, ahora la quieren vender, lo cual también me parece lógico, porque si no, no monetizan, no hacen caja al final de esa mayor eficiencia. Y, por tanto, yo lo que veo es un mercado donde va a continuar existiendo mucha más cooperación entre competidores. Yo creo que claramente cada año estamos viendo un mayor número de compañías que externalizan las infraestructuras. Y cuando digo las infraestructuras, veremos dónde acaba esto, porque las torres sí, porque no otros activos que realmente no son tampoco una ventaja competitiva, o donde tiene sentido el compartirlo con tus competidores, ¿no? Yo creo que esto va a ser una tendencia que también va a continuar. Yo creo que, a pesar de que el número de operadores en Europa es mucho mayor, vamos a ver menor número distinto de operadores, quiero decir, cada vez operadores que tengan mayor capacidad internacional, no sé,
Telefónica es un operador, pero está en varios países de Europa. Lo mismo pasa con Orange, con Vodafone, con Deutsche Telekom. Yo creo que habrán un menor número, pero con mayores capacidades y sinergias y digamos, con mayor visión a largo plazo. Las olas tecnológicas no van a dejar de llegar. Este es un sector de inversión. Yo, cuando alguien dice, bueno, oye, este sector en algún momento tendrá que dejar de invertir, yo creo que los operadores que han pensado que podían reducir o disminuir sus inversiones, al final se han dado cuenta que no podían, porque el mercado lleva una inercia, tiene una inercia, y no puedes decir, oye, pues voy a estar 3 años sin invertir. Este es un mercado de inversión, pero es que es un mercado de talento, es un mercado de generación de actividad económica indirecta y, sobre todo, como he dicho, con el 5G. Vuelvo otra vez al 5G. Es una tecnología donde, sobre todo, va a impactar altamente en la industria. Va a impactar, repito, en la robótica, va a impactar en la inteligencia artificial, en la realidad aumentada. Es otro tipo de servicios que nada tienen que ver con vendernos capacidad de descarga o vendernos un paquete de datos con televisión y 3 móviles y no sé qué. Esto va de otra cosa, el 5G. Entonces yo creo que el mercado va hacia una mayor verticalización de soluciones en el sector industrial. Pero repito, es que este sector es atractivo para el talento, para startups, para empresas también de software. Al final, si os fijáis, las telecomunicaciones y el mundo IT también convergen absolutamente. Ahora todo lo llevamos en un smartphone con una aplicación, con una app, que es la que hace algo. O sea, los datos en sí mismos no son capaces de suministrarte un servicio. Tiene que haber un software, tiene que haber una aplicación, tiene que haber una plataforma de software que al final es la que llega al consumidor, y por tanto yo también veo unas grandísimas oportunidades para el sector de IT con el sector de las telecomunicaciones. Este tema, vamos a ir avanzando a las preguntas, porque yo valoro el grado de satisfacción de la intervención por el número de preguntas recibidas, y vamos bien, Tobías, ¿eh? O sea, la verdad es que vamos bien. Y matizando algunos temas, hablabas del 5G y nos preguntan cuál es el timing de implantación del 5G. Hablabas de los sectores que afecta, que has dicho el sector industrial, ocio, ¿no? El tema de grandes supermercados, pues nos puedes hablar un poquito más del tema este y el papel que juega Cellnex. Yo creo que lo has comentado. Y agrupando también otra pregunta, dice que si Cellnex seguirá siendo un operador neutro en un futuro, o bien con la irrupción del 5G pasará a dar servicio directamente a empresas compitiendo con sus clientes tradicionales, ¿no? O sea, estas dos preguntas en el ámbito del 5G. Voy a por la segunda, que es fácil. No vamos a competir nunca con un cliente. Esa es otra línea roja. Quiero decir, la independencia o la neutralidad bien entendida pasa por no competir con un cliente, porque si no, ya no eres neutral con tu cliente, ya eres un competidor. Por tanto, somos partners a largo plazo con nuestros clientes, por eso firmamos contratos otra vez a 15, 20, 30 años. Por tanto, siempre vamos a estar en el rol del partner, del socio de infraestructuras de nuestros clientes, no en el plano de competencia con un cliente. Y me decías la primera, el 5G. La implantación del 5G. Mira, los sectores yo creo que ha anunciado Vodafone, por decir el nombre, ¿no? Porque esta semana pasada que había puesto en marcha ya pues estaciones base y servicios de 5G. Yo creo que vamos a ir viendo cómo muchos operadores van a ir dando pasos, pero servicios comerciales reales de una forma masiva, hablo masiva, generalizados, yo no los espero hasta el 2021, 2022. Estoy generalizando otra vez. Cada compañía tendrá su estrategia, pero lo que yo estoy viendo en Europa va por aquí, 2021, 2022. No olvidemos que para prestar servicios, por ejemplo, a las industrias, son servicios donde la latencia, la respuesta de la red tiene que ser muy baja para determinados tipos de servicios. Estamos hablando de aplicaciones que requieren latencias entre 5 y 1 milisegundo. O sea, la red tiene que responder entre 5 y 1 milisegundo. La sensación, o sea, tardamos más en pensarlo, para que os hagáis una idea. Lo digo porque cuando hablamos de milisegundos, pues el tiempo que tardamos en pensar algo ya es mayor a 5 milisegundos. Requiere de que todas las estaciones base, todas las torres de telecomunicaciones estén interconectadas con fibra óptica. Requiere de que haya
capacidad de proceso de datos cerca del usuario, lo que llamamos edge computing. Sin esa capacidad de procesar datos adaptado al tipo de servicio que se requiere en esa industria, no se puede llegar a esas latencias. Por tanto, esos tipos de servicios no se pueden desarrollar. Por tanto, no quiero que nadie piense, oye, hasta el 2021-2022 no vamos a ver servicios de 5G. Sí vamos a ver, pero para la industria vamos a tardar años aún, vamos a tardar mucho más. Por tanto, lo que entendemos como los nuevos servicios 5G, yo los estoy viendo 2021-2022. Hay dos preguntas relacionadas también con el tema de la bolsa, ¿no? Dice si tiene algún inconveniente cotizar solo en España, si esto implica una falta de acceso a capital, de alguna forma. ¿Cómo lo ve? ¿Y cuál es el inversor típico de Cellnex, ¿no? Donde tiene que invertir a largo plazo, pero también el inversor requiere de alguna forma de unas rentabilidades. Ahí está esta doble. Bueno, decir que nosotros, desde luego, no lo hemos notado, vamos a decir, el que hayamos tenido algún tipo de restricción por cotizar solo en la Bolsa de España. Si en otra bolsa hubiésemos tenido más demanda, no sé qué hubiese pasado, porque cada vez que hemos sacado una emisión de ampliación de capital o hemos salido a bolsa, pues la última ampliación de capital tuvimos una sobredemanda de casi 17 veces. Y la ampliación era de 1.200 millones, quiere decir que tuvimos una demanda de 20.000 millones de euros. Hago un poco de broma, lo digo en tono irónico, pero con toda humildad. Agradecidos, porque siempre que hay demanda es porque alguien confía y cree en el proyecto industrial que hay detrás. Nosotros lo que sí estamos viendo es que el inversor típico que tenemos pues es muy variado, vamos a decirlo. Pero el 55% de nuestro free float en bolsa es norteamericano, el 25%, 28% británico, el resto europeo y de muchas partes del mundo. Son inversores que hay de todo tipo y color. Hay largo plazo, hay hedge funds, hay de todo tipo. Lo que sí puedo decir es que si analizas los nombres, tenemos la suerte de tener de lo mejor. Y bueno, pues con nuestros asesores financieros también revisamos periódicamente esa base de inversores, cuidamos esa base de inversores, es nuestra obligación como empresa. Yo voy personalmente 2 veces al año como mínimo a Estados Unidos, hablo con ellos. ¿Y por qué hablo de Estados Unidos? Porque cuando fuimos a sacar la compañía a bolsa lo entendieron súper rápido, se notaba que había una mayor educación respecto a este tipo de compañías, a este sector, les gusta mucho y en Estados Unidos es donde encontramos la mayor receptividad a inversor, digamos, en este tipo de actividad. Luego, oye, han ido incrementando posiciones, han entrado nuevos inversores, pero os puedo decir que el 90% de nuestro inversor es anglosajón, por resumirlo de alguna manera. Y pues de momento contentos con cotizar solo en la bolsa española. No hemos visto necesidad de irnos a otros mercados. Un tema del 5G. Has dicho que crees que no estará de manera, digamos, profusa en los mercados antes del 2021. Me gustaría que compartas conmigo si el modelo económico en el que se basan los operadores se ha vuelto muchísimo más difícil de predecir. Me refiero sobre todo a que se requieren inversiones masivas cuando hay un cambio tecnológico, el 4G al 5G. Uno de los temas que se han constatado de manera permanente es que el payback de las inversiones cada vez es más incierto porque se acelera de una manera verdaderamente importante. Antes, en Airtel, cuando hacíamos los planes de negocio, bueno, tenías un horizonte de plan de negocio de 5 años mínimo y además bastante predecible, ¿no? Yo creo que ahora esto ha cambiado radicalmente. Por tanto, el impacto en P&L, sobre todo en las amortizaciones, la verdad es que estamos viendo en los últimos años que los grandes operadores, como Vodafone, etcétera, están haciendo write-off de inversiones anteriores importantes y de fondos de comercio, de cómo valoraban las compañías en las que tienen participaciones, ¿no? Yo creo que esto, unido a que se necesitan cantidades ingentes para financiar las infraestructuras, pues crea un escenario un poquito peligroso, entre comillas. Pero no así para Cellnex, porque Cellnex tiene contratos a largo plazo, sus resultados son bastante predecibles y, por tanto, la diferencia entre el mundo, digamos, de la cuenta de explotación de un operador y la de Cellnex, yo creo que son claramente diferentes. De ahí vuestra excelente evolución
en bolsa y desde el punto de vista de la percepción de los operadores económicos. Pero ¿tú crees que los operadores están en una situación bastante más impredecible que se estaba anteriormente? Yo diría que la situación es compleja porque la tecnología 5G es muy disruptiva respecto al 4G, no solo desde un punto de vista de topología de la red o desde un punto de vista técnico, sino por las aplicaciones y los servicios y, como tú muy bien dices, los modelos de negocio que habrá que desarrollar, que habrá que poner en marcha y que en muchos casos son nuevos. Por tanto, no hay un histórico, no hay un referente, ¿no? ¿Cómo le vendo servicios de 5G a la industria de la automoción? ¿Qué tipo de servicios? ¿Con quién hago partenariados para acercarme a una industria vertical? Voy a tener que llegar a acuerdos con muchas más empresas para paquetizar una solución. Ya no le vendo solo ancho de banda, ya no le vendo solo cobertura, le tengo que vender un servicio. Y eso es mucho más complejo, aunque fideliza mucho más. Entonces, yo creo que eso va a ser un proceso que vamos a ir viendo. De hecho, todos los operadores están invirtiendo en dirigirse hacia esos mercados verticales. Nosotros también estamos acompañando a muchas industrias a descubrir qué pueden hacer con el 5G. Y yo creo que vamos a vivir mucha más colaboración entre diferentes tipos de empresa. Pero en cuanto al modelo de negocio, tienes toda la razón, hay una incertidumbre porque es nuevo y porque no lo hemos hecho hasta ahora. Entonces, la única manera es caminando con tus clientes, haciendo muchos más acuerdos de colaboración con la industria, que es la que sabe lo que necesita y lo que quiere. Aquí el cliente, otra vez, nos va a ayudar a entender qué es lo que tenemos que proveerle. En cuanto a las aplicaciones, por ejemplo, el otro día se nos decía que el tiempo de reacción de una persona a la frenada, cuando ve un obstáculo, un problema, son 30 milisegundos. Mientras que un coche conectado con 5G tardaría 1 milisegundo. Claro. O sea, esas son aplicaciones que están ahí, que van a venir y que, bueno, yo creo que dan sentido a todo lo que estamos haciendo. Hay una pregunta relacionada con esto y es al coche interconectado, ¿no? O sea, ¿qué retos y respuestas hay para este sector, el sector de automoción, el coche interconectado? Yo creo que el sector de automoción siempre va muy por delante. Son realmente unos pioneros, son realmente unos innovadores. Invierten cantidades ingentes de recursos económicos. Nosotros estamos trabajando en un circuito y con distintos fabricantes de automoción en lo que es comunicación, vehículo, infraestructura. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué podemos aportar nosotros a la movilidad, a la industria de la automoción? No les vamos a enseñar cómo se gestiona o cómo se fabrica un coche, pero sí podemos aportar esa parte de comunicación vehículo-infraestructura. No va a ser solo una cuestión de vehículo-vehículo, sino va a ser también una cuestión de comunicaciones entre los vehículos y la infraestructura. Va a ser un diálogo constante. En esa parte de la movilidad que integra a la infraestructura es donde nosotros estamos trabajando con la industria de la automoción, haciendo aquello que sabemos hacer, como digo, pero también de la mano otra vez de los fabricantes de la automoción, porque el otro día me decía el presidente de un gran fabricante de automoción que ellos ya no se definen como fabricantes de coches. Estamos hablando de una marca que tiene el 20 y tantos % de la cuota mundial. Y me decía, nosotros nos definimos ya como gestores de la movilidad, o sea, prestando un servicio de movilidad. De ahí que veamos cada vez más noticias en el sector de la automoción en cuanto a car sharing, autobuses autónomos y conectados, inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. El concepto es la movilidad, no fabricar un coche. Entonces, ese cambio va a llevar a que se desarrollen también nuevos puestos de trabajo, nuevas actividades profesionales que hoy solo las vislumbramos, ¿no? Por tanto, va a haber también una transformación, yo creo, en el mercado laboral, el tipo de perfil que se requerirá para este tipo de industria. Vamos a otra pregunta, referida a todas las dificultades que hay para organizar los órganos de gobierno en las instituciones europeas. ¿Cómo lo ven desde Cellnex? ¿Preocupa el tema del Brexit y qué efectos tiene esa tendencia en el futuro del sector de las telecos en Europa? Bueno, a ver, nosotros somos una compañía que opera en Europa
y por tanto foco en Europa, por tanto nos importa no solo porque vivamos y seamos ciudadanos europeos, sino porque desarrollamos toda nuestra actividad económica, todas nuestras inversiones en Europa. Por tanto nos interesa, no sé si nos preocupa, eso ya es una, digamos, posición individual de cada uno, pero sí que nos ocupa, nos interesa, de hecho nos involucramos también en todo lo que sean foros de debate, asociaciones, para aportar nuestra visión desde una empresa que invierte a largo plazo. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Por qué invertimos en Europa y no invertimos en otras partes del mundo? Y hablo de Cellnex, con todo el respeto por quien invierte en otras partes del mundo, solo faltaría. Porque es una zona estable, es una zona predecible, porque es una zona del mundo donde se pueden desarrollar infraestructuras a 20, 30 años vista, donde se pueden desarrollar acuerdos a largo plazo y generar actividad económica y riqueza. Por tanto, sí nos preocupa, yo creo que has dicho algo que es muy importante, hay una profusión enorme de regulación en Europa. Cuando hablo con nuestros competidores norteamericanos, con los que tenemos una magnífica relación y aprendemos mucho de ellos, me dice, yo no sé cómo podéis trabajar, yo no podría, porque nosotros en nuestro país se regula por defecto y no por, no ex ante, sino que es por defecto si hace falta. Pero si no se demuestra que hace falta, no se regula. O sea, y no voy a hacer aquí ningún speech sobre regulación, pero es verdad, también imaginaros nosotros cuando estamos ahora actualmente en 6 países, evidentemente que el inglés se ha convertido en el idioma vehicular internacional, pero os puedo asegurar que en los 6 países hay 6 culturas distintas que se deben de tener muy en cuenta. Os puedo hablar de que Suiza, un país con muchísimas lenguas oficiales, ni se te ocurra negociar un contrato en el norte de Suiza si no es en alemán, ni se te ocurra en Francia negociar un contrato si no es en francés, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, todo el respeto por lo que es Europa, hay que entender lo que es Europa y hay que respetar lo que es Europa. Pero os puedo asegurar que es una dificultad añadida, porque cuando American Towers negocia un contrato en California, os aseguro que lo hace con el mismo inglés, aunque sea con diferente acento, que en Texas. Entonces, pongo un poco estos ejemplos para que veamos que Europa es algo sobre lo que digo y repito que hay que invertir, pero que Europa no es un mercado único y tiene aún grandísimos interrogantes y grandísimas dudas en su futuro y en su desarrollo, pero que si hay algo mejor, que alguien levante la mano y proponga algo mejor, que sea una Europa fuerte y unida, ¿no? Muy bien, hay muchas preguntas referidas también al 5G. Volvemos a lo que es el 5G. ¿Quién dominará el 5G? ¿Los operadores, la empresa de infraestructuras o los tecnológicos como Huawei u otros, ¿no? ¿Qué papel juegan los fabricantes de dispositivos y en especial de almacenamiento de datos? Pues juegan un papel súper importante. Nosotros estamos en el mundo de la infraestructura pasiva, donde se instala ese equipamiento activo y donde nosotros no intervenimos en ese equipamiento activo. Pero si os fijáis, los fabricantes de equipamientos activos y de redes de telecomunicaciones se han reducido en su número de una forma muy importante. Hoy en día, y no es ningún secreto, la tecnología china es una tecnología de vanguardia que está absolutamente en la punta de lanza y son uno de los líderes mundiales en tecnología. Yo espero que, como comentaba con mi compañero de trabajo, Tony, digo, si esto fuese una disputa China-Estados Unidos entre 2 empresas, ya nos habríamos puesto de acuerdo porque nos jugamos demasiado. Pero si interviene la política, pues ya no lo sé, aunque parece que al final se va a imponer también un poco el sentido común y los números y el business, si me lo permitís decir así, parece que se reabren los contactos y el diálogo sobre el comercio internacional entre China y Estados Unidos. Esto que parece que no sea nada, hace que la economía mundial caiga, que la actividad económica decaiga, y eso no es una buena noticia para nadie, ni para nuestro sector, ni para cualquier otro. Por tanto, la macro también nos afecta, y más allá de la tecnología china, estos acuerdos comerciales y el libre comercio son lo único que nos sirve para que la actividad económica crezca, y todos sabemos que si hay más actividad económica, si el mismo billete de 20 euros da más vueltas en esta sala, hay mayor actividad económica y mayor intercambio de riqueza que si solo da una vuelta ese billete de 20 euros.
Hablando también del Internet de las cosas, hay una pregunta sobre los riesgos de la ciberseguridad y especialmente con el Internet de las cosas, con el 5G. ¿Cómo planifica Cellnex el presente y el futuro de este posible riesgo, ¿no? Muy buena pregunta, no sé quién la ha hecho, pero pues muy buena. Ciberseguridad, gran tema, donde yo invertiría mucho dinero. Esto va a más. Nuestro sector, en cualquier sector de actividad, es un sector de preocupación. Debemos de proveer servicios seguros, debemos de proveer servicios fiables y aquí nos jugamos mucho. Aquí nos jugamos mucho, cada vez que aprendemos también los malos aprenden. Hay ataques de ciberseguridad en todos los órdenes de todos los servicios. Y es algo sobre lo que también hay que trabajar conjuntamente, porque no se trata de que cada país haga la guerra por su cuenta, de que cada empresa haga la guerra por su cuenta, porque no puedes, porque es materialmente imposible, porque tienes ataques todos los días siguiendo, digamos, el movimiento del sol. A cada hora donde la gente se despierta, pues recibes ataques desde el este hacia el oeste, vamos a decirlo así. Y esto es algo transversal. Añadiendo a esa pregunta, España se está convirtiendo en un país líder en esa temática. Hay varios hubs de ciberseguridad, como por ejemplo el de Siemens, que se están estableciendo aquí. Y Cellnex o Tobías Martínez, ¿qué opina en ese sentido? Y se está promocionando. Realmente creo que es una oportunidad de negocio en sí, el que nosotros seamos centro de esa parte del conocimiento que es toda la temática de la ciberseguridad, ¿no? Vamos a entrar en esto, vamos a ser respetuosos con el sistema de moderación, si no me van a despedir, no me van a invitar más. Entonces, por ordenar un poco, porque hay un montón de preguntas, ¿no? Pero bueno, para acabar... No, solamente decir que creo que es una gran oportunidad, es una actividad que no tiene ninguna duda, es un must. Nosotros no estamos en ciberseguridad porque no somos unos especialistas y no tenemos ese conocimiento, y la ciberseguridad es un camino en el que hay que invertir a largo. No se puede pensar, mira, ahora entro, ahora salgo, ahora entro. No. Nosotros somos usuarios y requerimos de especialistas. Y yo creo que hay un sector financiero también en España que ha ido siempre muy por delante en lo que sería todos los servicios de banca electrónica. Yo creo que España ha tenido siempre unos grandes servicios financieros muy avanzados respecto al resto del mundo. Yo creo que en ese sentido, y no conozco todos los sectores, hablo del sector financiero porque lo conozco un poquito más, saben mucho más de esto que yo. Por tanto, España yo creo que está bien posicionada porque tiene un sector como el financiero que ha ido mucho más allá que en otros sectores, y seguramente tienes tú más razón y más fundamento en tus opiniones que la mía. Lo único que puedo decir es que una compañía como la nuestra es un tema que le preocupa cada día más, porque cada día, generalizando, va a más. Has hecho referencia en tu intervención a que todo esto no hubiese sido posible sin el equipo, ¿no? Sin el talento. Y hay varias preguntas referidas también a esto, ¿no? ¿Cómo se enfrenta el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones al acceso al talento? O sea, ¿hay gente preparada realmente para esto? Hablando de equipo y virtudes, ¿qué esperas de ellos? ¿Cómo debe ser el gestor del 2030? Y si quieres ya te agrupo también en esta una referida a lo que es al talento femenino, ¿no? Su empresa está inmersa en los últimos años en un proceso de igualdad muy interesante. Hay un 36,72%, lo han calculado, más de mujeres en plantilla desde el 2015. Un 32% en el Consejo de Administración son mujeres y la brecha salarial se ha reducido un 3,68% hasta el momento en que el objetivo se elimina, ¿no? Sin duda, esto demuestra que cuando hay voluntad se puede cambiar. ¿Qué les ha llevado a fijarse como objetivo estratégico el de la igualdad, la promoción de las mejores, y por qué cree usted que las empresas siguen siendo reacias a este tema, ¿no? De hecho, es la primera vez que modero y te felicitan, ¿no?, por el tema del talento femenino. Sí. O sea, que felicidades, porque yo creo que estos ratios no los tiene nadie, con lo cual, Tobías, por eso he querido leer, porque es la primera vez que la que hace la pregunta, que yo la conozco y que hace unas preguntas, la verdad es que muy elaboradas. Esto considéralo como un... Bueno, gracias. Yo creo que no es suficiente y lo digo de verdad. Vamos a ver por qué. Esta es una profesión siempre que ha sido muy masculinizada.
Hemos sido un sector donde pues en la escuela de Telecos contábamos con los dedos de unas manos las chicas que habían en clase y nos sobraban dedos. Dicho esto, afortunadamente todo esto está cambiando porque no tiene ninguna razón de ser. Nosotros cada vez encontramos que van cambiando también, ¿no? esa cantera que viene de las escuelas técnicas superiores y cómo se integra en el mundo de las telecomunicaciones pues las mujeres, que es lo normal, ¿no? Hay también un efecto que necesita tiempo para que llegue a la compañía. Nosotros hemos hecho pasos en el consejo, hemos hecho pasos en el equipo directivo. Tampoco queremos forzarlo por una cuestión de paridad de género, lo digo sinceramente. Creo que tiene que ser por competencias, pero sí que hay que entender que las empresas son hombres y mujeres. Quiero decir que tienes que adaptar mucho tus políticas para que la mujer se pueda integrar en el sector profesional y pueda tener una vida normal y que pueda ser madre y que pueda estudiar y que pueda recoger a sus hijos y que pueda hacer una vida normal, Y esa integración hombre y mujer, mujer-hombre, es la que nos preocupa más y entonces yo creo que el efecto se va notando. Desgraciadamente, cuando empiezas que el 99% pues éramos hombres, pues cuesta mucho. Entonces, ¿estoy contento con las cifras que tenemos? No. ¿Hemos hecho mucho? Sí. Y estamos, evidentemente, súper contentos de que esta progresión sea así. Y, de hecho, bueno, también tenemos, aprovecho la otra pregunta sobre el tema del talento. Sí. Deciros que esto va de equipo, esto no va de que aquí no hay nadie que tenga la varita mágica, ni yo soy más listo ni menos. Lo único que hemos hecho ha sido formar un equipo sobre una idea, construirla, tener un objetivo común y poner orden. Y poner orden es priorizar, saber lo que sí y lo que no. Y a veces es muy difícil decir, pues esto no, pero nos cuesta porque no nos han educado a decir que no. Esto va de equipo, esto va de si yo mañana no estoy, la empresa tiene que seguir, tiene que funcionar igual y esta es mi obsesión, que esto sea un equipo muy fuerte y muy sólido. ¿Tenemos necesidades de personas? Sí. ¿Sufrimos con este tema? Sí. ¿Por qué? Porque este es un sector donde hay poco paro. Deciros que hay algún país de Europa donde reclutar a una persona nos puede costar entre 6 y 9 meses. Porque en nuestro sector también hay unas cláusulas donde se protege mucho que nadie se vaya de un día para otro. Os hablo de países con preavisos en nuestro sector de 6 meses. No estamos hablando de altos directivos, estamos hablando de perfiles intermedios altos, pero donde cuesta mucho, digamos, encontrar gente adecuada para el puesto y el país. También deciros que es una oportunidad para la movilidad geográfica, o sea, estamos encontrando muchísima gente, más del sur de Europa, Italia, España, donde están encantadísimos de irse a Suiza, donde irse a Inglaterra y tener una carrera profesional internacional, donde tenemos magníficos profesionales que se están yendo con la familia, se están implantando allí, sin ningún tipo de problemas. Estamos hablando de movilidad en Europa, estamos hablando de una movilidad, yo diría, pues muy buena en términos de colegios, en términos de calidad de vida, de servicios de todo tipo. Y lo que está claro es que o atraes porque el proyecto gusta y porque la cultura de la empresa gusta, o en nuestro sector, si no se van a otro sitio. Y no es un problema solo de retribución, es un problema de proyecto, es un problema de ambiente de trabajo, es un problema de que atraigas a alguien que le apetezca y le guste subirse a un carro donde la velocidad está asegurada. Antes nos has hablado de los accionistas, ¿no? ¿Cómo es la interacción que tienes con los accionistas y el gobierno corporativo, con el management? ¿Cómo gestionáis esto en Cellnex? Bueno, nosotros... Porque con la carrera vertiginosa que habéis hecho, la complejidad que tiene este negocio, las inversiones a largo plazo, la diversidad también de accionistas que has dicho que tenías, ¿no? Unos más a corto, otros más a medio, largo. O sea, ¿cómo gestionáis esto? Todo el tema del gobierno corporativo, relación con accionistas, etcétera. Esta es otra muy buena pregunta, porque esto es de esas cosas que no se ven, pero que también llevan su tiempo y su dedicación. Nosotros tenemos actualmente un consejo de 12 personas. De esas 12 personas hay 4 que son dominicales del principal accionista y luego hay 7 independientes y yo como consejero ejecutivo.
Por tanto, hay 7 consejeros independientes de un consejo de 12 más el ejecutivo. Por tanto, podemos decir que es una compañía donde nadie controla, donde no existe un accionista que controle. Evidentemente que tiene todo el mundo un peso específico en su consejo, y nosotros estamos muy contentos de tener hoy a Ediciones Holding, a ADIA y GIC en una compañía, en un vehículo que se llama Connect, que tienen el 29,9%, pero repito, tenemos 7 consejeros, de los cuales solamente hay 2 señoras que sean españolas, o sea, 5 extranjeros. De hecho, de 12 solo somos 3 españoles en el consejo. Hay una diversidad no solo de género, yo diría de orígenes profesionales, de carreras profesionales, de puntos de vista diferentes, culturales, que nos llevan a enriquecer muchas veces y a tener que gestionar también esa diversidad, que no siempre es fácil, ¿eh? Posiblemente alguien diría, hombre, pues menos diversidad, menos complejidad. Sí, bueno, ese es el trade-off. Pero nosotros estamos muy satisfechos porque tenemos accionista de referencia a largo plazo, que es Connect, con el que tenemos muy buena relación, una visión industrial y a largo plazo. Y repito, hay un consejo que garantiza con esos 7 consejeros independientes que hay un contrapeso correcto y adecuado a que el proyecto es lo importante, a que el proyecto industrial, a que la idea, que es la que estamos comunicando al mercado, se preserva y se lleva a cabo. Esta es una pregunta que había también, que después de toda la venta de Abertis, ¿no? Y la entrada de ACS, los italianos, ¿cómo se encuentra usted con los Benetton? Pues muy bien, yo no tengo ningún problema. Lo pregunto así porque no sabía cómo preguntarlo, pero a lo mejor es directamente, ¿no? Nosotros, nuestra relación es con una compañía, con un vehículo que se llama Connect, donde ellos tienen el 55% del 30%, y luego hay un 22,5% que tiene ADIA, el Fondo Soberano de Abu Dhabi, y el 22% el Fondo Soberano de Singapur. Tenemos una magnífica relación, transparente, abierta. Ahora ha dejado la compañía Marco Patuano, que era hasta ahora el consejero delegado de Ediciones Holding. Van a nombrar un nuevo consejero y el consejo tomará la decisión del nombramiento del futuro presidente en el próximo consejo del 25 de julio. Y hasta ahora, pues como dicen los ingleses, so far so good. Y por tanto, ¿para qué nos vamos a quejar cuando no tenemos ningún motivo objetivo? Tenemos un consejo que también está, yo diría, sobre todo alineado con la estrategia y con el management, y eso es lo más importante. No se trata de que todo el mundo piense igual, no se trata de que nadie haga preguntas difíciles, se trata de estar alineado, que es distinto. Yo creo que la riqueza, la diversidad debe de existir, y no hay que confundir con consejos cómodos. Yo no tengo un consejo cómodo, de lo cual me alegro, pero tengo un consejo alineado, tengo un consejo que le aporta al proyecto lo que tiene que aportarle un consejo, que es supervisar al equipo directivo, al consejero delegado, estar encima de la estrategia, procurar que el proyecto siga, digamos, por el camino que tenía que ir, y sobre todo que entendamos que la tecnología no es un fin en sí mismo, que hemos de entender cómo impacta la tecnología en las infraestructuras y, por tanto, cómo hemos de redirigir, readaptar esa estrategia, pero la tecnología no es un fin en sí mismo. Estamos hablando de clientes. Nosotros siempre he dicho, gestionamos clientes de telecomunicaciones a través de las infraestructuras. No somos gestores de infraestructuras porque sea un fin en sí mismo. Es para prestarle servicio a un cliente, a un operador de telecomunicaciones que tiene retos, que tiene dificultades, que necesita un partner a largo plazo. Y ese es el que queremos que sea Cellnex. Perdón, un momento que me viene el hilo, que hay una pregunta de la prensa para que vean que transparente, que contestamos todos, ¿no? Que yo creo que lo has dicho, pero ¿nos puede avanzar algún nombre para sustituir a Marco Patuano? ¿O qué posibles candidatos manejan? Si lo tuviese no lo diría, porque no debo, porque esto es una compañía pública, y por tanto pública me refiero al sentido de que cotiza en bolsa. Todo el respeto por el Consejo y por todos los que se puedan presentar como consejeros. No tengo por qué presuponer que vaya a haber un único candidato en el Consejo, y tengo que respetar el que puedan presentarse más de un candidato, que haya un debate en el Consejo, y por tanto Dios me libre a mí de venir aquí a hacer una quiniela. Este consejero no es independiente. ¿O sí es independiente? Marco Patuano no es un consejero independiente, es un consejero dominical.
Por tanto, yo entiendo que el accionista de referencia que él representa nombrará a la persona que quiere que esté, ¿o no? El accionista de referencia puede nombrar un sustituto de un consejero, pero solo el consejo puede nombrar al presidente. No, eso está claro, pero normalmente en estos casos lo que se puede pedir es el auxilio de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Eso por supuesto. Y de algún por supuesto. headhunter externo, que es el que busca la... Sí, no creo que sea pero al final no será, creo que sea el caso. Pero al final será el Yo, consejo. César, que vamos, lo ha contestado, yo creo que vamos a dejarlo allí, porque yo creo que ya ha dicho el tema y si no nos pondríamos yo no ya... estoy preguntando el nombre, estoy hablando del procedimiento para calificar a un consejero de verdaderamente independiente. No es lo mismo. Sí. Esto es lo que... Sí, lo que este es dominical. Es dominical. Es dominical este. Entonces, en el tema este. Como Roland ha sido muy respetuoso y ha hecho una pregunta por escrito, pero tenemos que la vamos a hacer, y es, ¿el talento senior nos puede ayudar a resolver la falta actual de talento en las compañías? El talento senior. O sea, Y tanto. Yo lloro cada vez que se prejubila alguien, porque se va mucho conocimiento que no sale en el balance de la compañía, pero que se nota en la cuenta de resultados. Estamos procurando que cuando prejubilamos a alguien siga vinculado a la compañía, de alguna manera. Es un error, nos estamos equivocando todos. Esto de las prejubilaciones, lo siento. Y yo también prejubilo, o sea, no... ese talento, esa experiencia, ese conocimiento es un activo que no se ve, es un intangible, pero que se nota en la compañía. Nosotros estamos buscando cómo vincular gente que o bien ha sido un especialista en tecnología o bien ha hecho una carrera en el mundo de la gestión y tiene mucha experiencia, porque puedes encontrar grandes técnicos que no han sido directores de departamentos, pero han sido unos especialistas muy buenos, gente que sabe muy bien de determinados temas. Y ese conocimiento no se puede perder, esa experiencia no se puede perder. Entonces estamos buscando a través de grupos de trabajo en Bruselas, donde es muy importante que alguien que tiene experiencia en la vida, no solo conocimientos, sea capaz de elaborar documentos, propuestas, papeles, que nosotros le llamamos, oye, prepara un papel con unas ideas, que estructure algo que pueda luego elevarse en algo más tangible. Te puedo hablar de diversas iniciativas que tenemos puestas en marcha, porque eso me preocupa muchísimo, porque al final sí que es verdad que todos tenemos que adaptar nuestras estructuras, nuestras plantillas, y al final pues la edad es un elemento que juega en el momento de que tienes que adelgazar estructuras. Pero no puedes perder ese talento de esas personas, porque se te está yendo muchísimo, muchísimo de tu activo y del valor de esa compañía. Visto para ir acabando, porque somos bastante respetuosos con el timing, dinos un poco cómo ves el futuro de Cellnex. O sea, en estos próximos, con lo que es la reflexión que hemos hablado de 5G, conectividad, hemos hablado de las inversiones en infraestructuras. ¿Qué retos, si tuvieses que decir tres cosas que os planteáis a corto plazo, como visión en Cellnex? ¿Qué cosas? Bueno, pues nosotros siempre nos hemos autodefinido como una compañía de crecimiento. Nosotros, volviendo a la bolsa, pues hemos definido una política de dividendos muy austera, por ser prudente y no decir casi inexistente. ¿Por qué? Porque invertimos todo en crecimiento, reinvertimos. Estamos en una fase de crecimiento, pero ese crecimiento tiene coste, y es integrar ese crecimiento, integrar personas, integrar sistemas, integrar activos, integrar clientes, respetar culturas, nuevos países, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que crecer, pero hay que comer y digerir bien, porque si no, ese día a día ha de ser compatible con ese crecimiento o ese crecimiento con ese día a día. Al final, esto va de industria, esto va de que tienes que entregar cada día unos servicios con una calidad, las cosas tienen que funcionar correctamente. Y no es una máquina solo de comprar empresas. Esto no es solamente crecer, portadas maravillosas, titulares magníficos, sino va de integrar personas, repito, sistemas, clientes, activos. Muchas veces empezar en países donde no estabas.
pues tienes que empezar por irte a presentar a las autoridades, darte a conocer, conocer cómo funcionan las cosas en ese país y empezar a entender, y repito, respetar. Pues muchas gracias, Tobías. Gracias por acompañarnos, gracias por adentrarnos un poco más en esta startup, que es Cellnex, como has explicado, y gracias a todos por estar aquí. Y al ritmo que vas tendremos que invitarte en breve, ¿no? Porque si no, no te conoceremos. La evolución de la compañía. Siempre que queráis, un placer. Muchísimas gracias. Gracias.